10 de mayo, infierno, canto 10. Bien, habíamos llegado al verso. Yo diría 72, cuando dice Supin ricadde e più non parve fora. O sea, se cayó de espaldas y no apareció más. Recuérdenme un poquito quién era que cayó de espaldas. ¿Ah? El papá de Guido. Sí, apellido. Estos apellidos son importantes. ¿Eh? Cavalcanti, claro. Y el papá de Guido Cavalcanti se llamaba, no lo dijimos, no lo dice acá, pero no me acuerdo si lo dije. ¿Ah? Pero lo dice la nota. Cavalcante dei Cavalcanti. Cavalcante dei Cavalcanti. Bueno, en esta época, pequeño paréntesis, en esta época están empezando a aparecer lo que después serán los apellidos, que originalmente, evidentemente, son patronímicos, ¿no? Entonces son, claro, por ejemplo, Alighiero, claro, entre los antepasados de antes está Alighiero, entonces de los Alighieri pasa a ser después el apellido, ¿no? Bueno, en esta época solamente los nobles tienen apellidos y, bueno, algunas familias como burguesas que se están haciendo importantes. Las familias importantes tienen apellidos. ¿Tiene que ver algo el surgimiento de los apellidos como con esta idea de nobleza, de línea noble? Claro, claro, tiene que ver con la nobleza el tener apellido, porque si no, lo normal de la gente es tener patronímico. Claro, hijo de, por ejemplo, aparece en todos los registros públicos, en las actas públicas, si uno hace un contrato, etc. Claro, Dante, hijo de, por ejemplo, etc. Pero Dante ya tiene apellido, evidentemente su familia, o sea, ya se llama Alighieri, entonces ya su familia evidentemente ya tenía una cierta como tradición, ¿no? Bien. Este Cavalcanti de Cavalcanti es una familia evidentemente importante, ¿no? Una aristocracia que dijimos, ¿qué aristocracia es? Esta de Cavalcante, de los Cavalcanti. No, la del otro, claro. La del otro protagonista, Farinata, es una aristocracia ghibellina militar, ¿no? Él es un guerrero, se presenta como un guerrero, bueno, y hizo todas las guerras que había que hacer, ¿no? en las 2 décadas centrales del siglo XIII que son tan conflictivas, ¿no? Entre 1245, por ahí, 1264, cuando murió. El otro, que es contemporáneo de él, en cambio no es un guerrero. ¿A qué se dedica? Quizás no lo dijimos, pero sí dijimos que era, si uno era ghibellino, el otro era güelfo. Claro, es una aristocracia güelfa, entonces no es una aristocracia militar, en este caso una aristocracia más bien del capital, más bien es un capitalista, digamos, del naciente capitalismo de Florencia. Es un propietario, tiene arrienda muchos edificios de Florencia, etc. Y bueno, como todos los, digamos, esta alta burguesía o aristocracia güelfa de esa época, también logra infiltrar bastante los gobiernos populares que se suceden, que teóricamente excluyen, claro, a la aristocracia, pero la aristocracia güelfa es más, diríamos, flexible que la aristocracia ghibellina. Y entonces logra, en vez de oponerse frontalmente al gobierno popular, que se instaura en Florencia a partir de 1250, más bien infiltra esta magistratura popular. Entonces, claro, de populares pasan a ser después también dominadas por algunas familias más ricas, ¿no? Y la familia de los Cavalcanti es de estas familias más poderosas. Y quizás no dijimos que también son parientes Farinata y, a pesar de ser
uno güelfo y el otro ghibellino, justamente para tratar de paliar estas oposiciones políticas. La hija de Farinata se casó con el hijo de Cavalcanti, entonces eran consuegros. Pero evidentemente la actitud es muy distinta. Él, claro, no es un guerrero. ¿Cuál es su actitud? ¿Qué es lo importante de la aparición de Cavalcanti? Que a pesar que son pocos versos, son bien importantes. ¿Qué es lo importante de...? ¿Cómo? Es lo contrario. Claro, se ve, claro, agachado, como arrodillado, suplicante. Y, claro, ¿cuál es su interés central? ¿Ah? Claro, quiere saber sobre su hijo, ¿no? Entonces, claro, el otro está como centrado en las virtudes como militares, etcétera, patrióticas, diríamos, de su punto de vista. El otro más bien está centrado, diríamos, en la familia, ¿no? en el hijo. Porque el hijo también, evidentemente, es el otro protagonista, aunque no está físicamente presente, pero es el otro protagonista porque es el personaje más cercano a Dante, que aquí Dante, recuerda, es su primer amigo, ¿no? El primer amigo de Dante, además de ser un gran escritor. Por eso el padre piensa que al lado de Dante debería estar su hijo, lo anda buscando, ¿no? Con la mirada, porque, ¿se acuerdan cómo dice? ¿Por qué lo anda buscando? Dice, si tú... ¿Cómo? Claro, si tú andas por aquí, dice, haces este viaje por altura de Ingenio, no, entonces, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué no está contigo? ¿No? Tendría que estar él también, ¿no? Y Dante contesta, y la pregunta evidentemente es significativa, pero la respuesta es más significativa todavía. Dante contesta, ¿con qué verso contesta? Claro, da me stesso non vegno. ¿Qué significa eso? Claro, no vengo por mí mismo, ¿no? ¿Qué significa no vengo por mí mismo? Explicitándolo. ¿Ah? Claro, no viene con sus propias fuerzas, no fuerzas físicas, en este caso las fuerzas del ingenio, pero no viene por sus propias cualidades intelectuales, talento poético, brillantez de la inteligencia, no viene por estas dotes humanas, sino por la gracia de Dios, claro, acompañado por Virgilio, que no es más que un ayudante de la gracia de Dios, es alguien que le envió la gracia de Dios, que a su vez fue enviado, como lo había explicado en el canto segundo, a su vez fue enviado por Beatriz, que a su vez fue enviada por Santa Lucía, que a su vez fue enviada por la Virgen María, ¿no? Entonces, claro, en resumen, es por la gracia de Dios. Y aquí viene este verso difícil que ha dado mucho trabajo a los comentaristas. Colui che attende là, per cui mi mena, forse cui guido vostro ebbe a disdegno. ¿Qué significa eso? ¿Alguien lo podría traducir literalmente? Perdón, voy a recalcar ahora, porque la otra vez no lo recalqué, que la traducción de Crespo es diferente. Aquí tienen que corregir la traducción, ¿eh? Porque Crespo traduce que el que me espera allí me guía ahora, masculino, evidentemente es Virgilio, tal vez fue por tu guido desdeñado, o sea, el desdeño se lo atribuye, como es en masculino, pareciera que se lo atribuye entonces el traductor a Virgilio. Pero en realidad, según la traducción que nosotros hicimos la vez pasada, ¿cómo sería? ¿Cómo? Claro, traduciendo este cui, o sea, aquel que espera allá, me lleva por acá, a alguien a quien, o sea, ese cui sería a alguien a quien, Virgilio me guía hacia alguien a quien vuestro Guido desdeñó. Y este alguien sería Beatriz, ¿no? La que desdeñó Guido. ¿Qué significa eso que Guido desdeñó a Beatriz? Que significa el amor. El amor, pero ¿en qué sentido? Teológico. ¿Cómo? Teológico o salvífico.
teológico, salvífico, cristiano, en definitiva, ¿no? O sea, el rol de guía salvífica en el sentido cristiano. O sea, que Beatriz es la mujer que cumple la función de ángel, en definitiva, la mujer ángel que viene a guiar, ¿no?, hacia la salvación. Representa, claro, el amor y la belleza, que evidentemente tiene, no es que reniegue de los aspectos humanos, tiene cualidades humanas también, ¿no? La belleza, ella era bella, etc. Este atractivo humano con el que se enganchó la belleza, eso es real. ¿Y cómo la desdeñó Guido? ¿Cómo? La desdeñó, en el fondo, eso resume, claro, en una sola palabra, por eso es un poco, hay que conocer un poco el antecedente. En el fondo Guido fue crítico, o sea, criticó a Dante por esta reinterpretación teológica de la figura de la mujer. Claro, hay un punto de partida en común, ambos celebran la belleza de la mujer, también en un sentido filosófico, también Guido es filósofo. Entonces también la belleza de la mujer la interpreta en un sentido también más general, la belleza en general, el ideal de la belleza, etc. Pero todo esto siempre como en un sentido que no alcanza a ser sobrenatural, en definitiva. O sea, es filosófico, pero podríamos decir dentro de los límites de una filosofía natural, sin llegar entonces a la interpretación sobrenatural, a la reinterpretación que lleva, en definitiva, a Dante a poner a Beatriz como protagonista, segunda protagonista de la propia comedia, de todo el poema de salvación, ¿no? ¿Cómo sería la traducción de esta frase? Sería entonces, literalmente, aquel que espera allá me lleva por acá, mi mena sería me lleva, o sea, me lleva por estos lados, por este itinerario, a alguien, a quien, o sea, este cui reúne, tal como se hace en latín, reúne el pronombre demostrativo con el relativo. Me lleva a alguien a quien quizás Guido vuestro desdeñó. El quizás está con desdeñó, quizás lo desdeñó. O sea, como Guido está vivo todavía en la ambientación, él quiere darle este beneficio del quizás. Quizás hasta el último, antes de morir, cambia de idea. Y como que se encamina también a la salvación y salva a su alma, ¿no? En definitiva, no se dice en ninguna parte que Guido vaya a ir al infierno. Él quiere dejarlo eso en quizás. Pero puede que al último momento se salva, ¿no? En el purgatorio después veremos que son varios ejemplos de gente que a último momento se salva, se arrepiente, ¿no? Bueno, y es propio evidentemente del mensaje evangélico, ¿no? Que hasta el último momento es posible el arrepentimiento, la salvación, ¿no? El buen ladrón. ¿Cómo? Sácate la mascarilla por acá. ¿Por qué están los herejes aquí? Ah, porque está por Epicúreo. Claro, porque ambos, en definitiva, claro, ambos, y podríamos decir los tres, incluyendo a Guido, son epicúreos en el sentido de no creer en la salvación, o sea, en la inmortalidad del alma y por lo tanto en la vida eterna. Pero Virgilio también tuvo elementos epicúreos, tuvo yo entiendo que lo vimos en latina. Sí, es cierto, tiene elementos epicúreos, pero también en definitiva los superó. Y los superó específicamente en relación a la doctrina de la inmortalidad del alma y la vida eterna. De hecho, podríamos decir, lo dijimos en latina, pero vale la pena repetirlo acá, ya que lo preguntaste porque es importante. Precisamente en la Eneida, o sea, cuando él escribió la Eneida, precisamente en la Eneida, el punto, digamos, doctrinal fundamental es anti-epicúreo en este sentido, porque es precisamente el viaje al más allá, donde se habla claro, el viaje al más allá es funcional a que Eneas se encuentra ya los futuros descendientes, ¿no? Que tienen que presentar los futuros héroes romanos, etc. Pero igualmente es importante el punto doctrinal, que Virgilio quiere recalcar que en el más allá, ¿no? Hay un premio y un castigo, la inmortalidad del alma, ¿no? Porque eso también, no es que sean dos temas
el político y el escatológico. ¿Entienden esta palabra escatológico? Es importante con relación a este tema. ¿Qué significa escatológico? ¿Eh? Claro, el tema del fin último del ser humano, lo que ocurre en el más allá, claro. El tema escatológico, o sea, de la inmortalidad del alma, del premio del más allá, es fundamentalmente unido al tema político, porque es considerado como la base de la ética. O sea, la base de la política, en definitiva, es la ética. Y la base de la ética es la escatología, cuál es el fin, por qué tendríamos que portarnos bien. O sea, en definitiva, si el alma se muere y nos morimos y todo termina, y todo es solamente materia, entonces tiene más sentido portarse mal, en cierta forma, porque es que, claro, te agarras todo lo que puedes durante la vida, ¿no? En términos de poseer todo lo material que puedas, o hacer guerras, o estafar, o todo lo que sea, porque al final después todo termina, no es que haya una felicidad más allá, ¿no? Entonces, bueno, en Virgilio eso es fundamental para los romanos. No solo en Virgilio, yo diría, para toda un poco la filosofía romana de esta época, lo podríamos encontrar tal cual en Cicerón, en la República de Cicerón. ¿Cómo se concluye la República de Cicerón? Lo dijimos en literatura latina y estoy seguro que también lo sabe Eduardo. ¿No? No lo sabe. Se concluye con el sueño de Escipión. ¿Se acuerdan que hablamos del sueño de Escipión? ¿Qué es este sueño de Escipión? ¿Se acuerdan? Que lo mencionó. No lo leímos en clase, parece, pero sí lo mencionamos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero no se acuerdan de qué habla. Pero lo pueden deducir de lo que estamos diciendo. ¿Cómo? Claro, es una visión del más allá. Es Escipión, el africano, que se presenta, que en este caso es el héroe. Bueno, en realidad son dos Escipiones. Escipión, el emiliano, que sueña con su abuelo, Escipión, el africano, y que le muestra, claro, el más allá, concretamente el cielo. Le muestra como en los diferentes cielos, ahí están también los héroes, los que fueron patriotas, los que se portaron bien, sobre todo con la patria, ¿no? Eso, sobre todo las virtudes políticas. Bueno, pero en eso Cicerón no hace más que también reproducir el modelo. ¿Cuál es el modelo de la República de Cicerón? Obviamente, lo sabe, esto sí lo sabe Eduardo. Claro, es la República de Platón, ¿no? En la República de Platón pasa exactamente lo mismo. Hay un mito del más allá, como en varios diálogos de Platón, pero también en la República, ¿no? El mito del guerrero que baja al más allá y muestra, claro, el fin de Platón en eso es mostrar que al final no se puede fundamentar la ética y por lo tanto la política, la ciudad ideal, sin esta doctrina de la inmortalidad del alma y del más allá, ¿no? En Platón, por supuesto, está en otros diálogos también, en el Fedón, en el Gorgias, en varios diálogos. Es un tema muy importante. Bien. Entonces, eso evidentemente que vale para Platón, vale igualmente para Virgilio y para el propio Dante, solamente que Dante le agrega después todo, digamos, los agregados de la teología cristiana. Bien. Una vez que entonces cae de espalda y desaparece de la escena cavalcante, retoma la palabra el otro, Farinata, che aveva quedato assolutamente immobile come una statua, no? Ma quell'altro, verso 73, ma quell'altro magnanimo, a cui posta restato m'era, non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa. Quedó absolutamente inmóvil, ¿no? No mudó aspecto, no movió el cuello, no plegò una costilla. E se continuando al primo detto, se egli a quell'arte disse male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto.
ma non 50 volte fiera accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi perché quel popolo è sì empio incontra i miei in ciascuna sua legge? Ond'io a lui lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tali orazion fa far nel nostro tempio. Poi che ebbe sospirato il capo scosso, a ciò non fui io sol, disse, né certo, senza cagion con gli altri sarei mosso. Ma fui io solo, là dove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto. Bien, vamos a detenernos aquí porque después la respuesta de Dante concluye la conversación y pasa a una pregunta más general, más teológica, que está, sin embargo, igual relacionada. ¿Qué dice entonces Farinata? Responde a lo que le había encarado Dante antes, justo antes que tomara la palabra Guido, ¿no? Cuando dice, sei fur cacciati, si los güelfos fueron echados, ellos volvieron de todas partes, ¿no? La una y la otra vez, después de la muerte de Federico II y después de la muerte de Manfredi, ¿no? Pero los vuestros no aprendieron bien ese arte, o sea, los ghibellinos no volvieron nunca, una vez derrotados por Carlos de Anjou en la batalla de Benevento, ¿no? En 1266, con la muerte de Manfredi ya no volvieron más. Entonces Farinata contesta, si ellos aprendieron mal ese arte, ¿no? O sea, si los ghibellinos no volvieron más, eso me atormenta más que este lecho, o sea, un tormento para mí más grande que este castigo del infierno. Él evidentemente sigue absolutamente centrado en los temas de la vida terrenal, como su horizonte él eligió evidentemente no aceptar la doctrina de la vida en el más allá. Todo su interés, todo lo que le interesa es de la vida del más acá. Entonces, la derrota de los ghibellinos me atormenta más que este lecho. Él ya había dicho que el infierno, como dice, lo miraba como para abajo, como que tuviera el infierno en gran desprecio, dice antes, ¿no? Pero, y aquí le hace a Dante una profecía, una de las varias profecías, ¿no? Pero, literalmente, no 50 veces se volverá a encender la cara de la doña, de la dama o de la patrona que aquí rige, que tú sabrás cuánto ese arte pesa, o sea, cuánto ese arte es difícil. La dama, la doña que rige en el más allá es Proserpina, que también representa la luna. Entonces está diciendo, no pasarán 50 lunas, no pasarán 50 meses lunares, que tú sabrás qué difícil es ese arte, cuánto es difícil volver, ¿no? Entonces, oscuramente, pero claramente es una profecía, el lector entiende que es una profecía del exilio, ¿no? O sea, tú mismo, tal como yo, serás exiliado. Entonces, en el fondo, aquí Farinata está un poco cambiando el tono, ya no hay como enfrentamiento, más bien le está diciendo, te tocará, cuidado porque te tocará lo mismo a ti, pero ya no lo dice con belicosidad, en el fondo lo dice ya casi con una especie de solidaridad, ¿no? Bueno, y eso esta solidaridad aquí de Farinata refleja también la realidad histórica. Los blancos que fueron exiliados en 1302, entre los cuales Dante, terminaron inevitablemente solidarizando con los ghibellinos exiliados en los años anteriores, ¿no? Porque en el fondo ambos eran exiliados y finalmente los blancos en cierto modo se acercaron a algunas posiciones ghibellinas, porque pasaron a ser como enemigos del Papa, que en el fondo había tramado para... Enemigos digo políticos, ¿eh? Cuando digo enemigos del Papa no quiero decir que no sean católicos, todos... No son papas blancos. Casi todos siguieron siendo católicos, ¿no? Pero enemigos políticos del Papa, Bonifacio VIII en particular. Y la profecía se refiere al exilio que sufrió.
claro, al exilio que sufrirá Dante poco después, ¿no? Pero, como digo, el tono, después del intermedio de Guido, o sea, de Cavalcante, el tono ha cambiado. De hecho, amigablemente, Farinata le dice, e se tu mai nel dolce mondo regge, o sea, así en el dulce mundo tú vuelvas. O sea, este se tiene un valor optativo, significa ojalá puedas, ojalá que tú puedas volver, que no te quedes aquí atrapado en el infierno, que puedas volver al dulce mundo, o sea, al mundo terrenal de arriba. Y entonces le pregunta, repito con otro tono, ¿por qué ese pueblo, por supuesto el pueblo de Florencia, por qué ese pueblo es tan impío, tan poco piadoso, tan despiadado? Aquí impío podríamos traducir con despiadado. ¿Por qué ese pueblo es tan despiadado contra los míos? O sea, contra mis familiares, en cada una de sus leyes, porque Farinata había sido el jefe de la parte ghibellina y entonces había sido después duramente castigado, no tanto él que murió, porque él murió en el 64, antes de la derrota de Manfredi, pero sí sus familiares, la viuda, los hijos, 2 fueron decapitados en Florencia, otros fueron después exiliados y condenados a muerte en contumacia, y él mismo, incluso bajo la acusación también de hereje, de herejía, fue incluso, los sepulcros fueron violados, los cadáveres extraídos para dispersar los huesos y despreciarlos, y todos sus palacios destruidos. Entonces sufrieron en general los ghibellinos duros castigos, pero en particular los Uberti, la familia de Farinata. ¿Por qué? Dice, como que se ensañan tanto contra mi familia, ¿no? Y bueno, Dante le contesta, bueno, hay un motivo, ¿no? Lo strazio, el estrago y el grande scempio. El scempio significa literalmente como la carnicería, como la matanza, que hizo el Arbia colorado en rojo. El Arbia es un pequeño río cerca de Monte Aperti, donde se libró la batalla entre güelfos y ghibellinos en 1260, y narran efectivamente los cronistas que se veía el río prácticamente transformado en un río de sangre, ¿no? En un río rojo, que hizo el Arbia coloreado en rojo. Entonces, esta terrible matanza, esta guerra civil en el fondo que se produjo, que hizo tantos muertos, hace hacer, literalmente fafar, ¿no? Hace hacer tales oraciones en nuestro templo. Aquí hay un doble sentido, porque en el templo efectivamente se dictaban muchas veces las sentencias judiciales solemnes. Entonces, es probable que en el templo propiamente se dictaron las sentencias de muerte y las sentencias de herejía contra los ghibellinos, los Uberti. Pero evidentemente la palabra oraciones tiene un doble sentido irónico. O sea, en el templo, en vez de rezar, se debería rezar, en vez de rezar, se hacían sentencias de muerte, ¿no? Pero eso, dice Dante, tiene un motivo, y es porque lo que habían hecho los ghibellinos había sido finalmente causa de una guerra terrible, ¿no? Y ese Arbia, que dice la traducción, en la capilla. No, el Arbia es el río Ya. que se llenó como de sangre, un río relativamente pequeño, entonces con la sangre ahí se transformó como en un río rojo de sangre. Pero Farinata rebate, y eso es muy importante para la caracterización aquí del personaje que quiere darle Dante, también el honor que quiere rendirle. Bueno, Farinata suspira, en el fondo está diciendo, claro, efectivamente, ¿no? Fue algo terrible, como que mueve la cabeza, sacude la cabeza. ¿Hola? Pero responde, a eso no fui yo solo, ni por cierto sin razón con los otros me hubiera movido. O sea, había una razón para esta guerra, pero el punto principal es otro. Pero fui yo solo, reivindica Farinata, allá donde literalmente fue padecido, o sea, se padeció la decisión de
Torre Vía de arrasar con Florencia. En el concilio de Empoli, que siguió a la batalla de Monteaperti, los ghibellinos y el rey Manfredi decretaron la destrucción de Florencia, ¿no? Que Florencia tenía que ser completamente arrasada. Entonces, allá donde todo el resto de los ghibellinos, sobreentendido, aceptó, aguantó esta decisión de arrasar con Florencia, y yo solo me opuse. No, colui che la difesi a viso aperto. Fui yo solo el que la defendí a rostro descubierto, ¿no? Que dije, en definitiva, dije, tendrán que pasar sobre mi cadáver, ¿no? Y entonces cambiaron de idea, como el prestigio de Farinata era tanto, ¿no? Cambiaron de idea. Él, en definitiva, salvó, fue el ghibellino que salvó también Florencia, justo un año antes que en Florencia naciera Dante, dijimos, ¿no? Todo esto, o sea, no, perdón, eso fue en 1260, después Farinata murió el 64, de ahí a pocos años iba a nacer Dante Alighieri en Florencia, probablemente no habría nacido, sí, Farinata, o quizás habría nacido en el exilio, ¿no? La historia habría sido bastante diferente. Y entonces, bueno, Dante finalmente, o sea, le responde como en definitiva recalcando esta solidaridad, ¿no? De se riposi mai vostra semenza. Ojalá, este se es optativo, repose, ojalá repose en paz, o sea, ojalá tenga paz finalmente vuestra descendencia, simiente sería, literalmente. Y pero aquí le plantea, antes de terminar, antes de despedirse, quiere plantearle también una duda doctrinal que lo mantiene inquieto. Y le dice, solvetemi, eso no lo hemos leído, ¿no? De se riposi mai vostra semenza, pregaio lui, solvetemi quel nodo che qui ha inviluppata mia sentenza. Il par che voi veggiate, se ben nodo, dinanzi quel che il tempo sequo adduce, e nel presente tenete altro modo. Noi veggiam come quei c'ammala luce, le cose disse che ne son lontano, cotanto ancor ne splende il sommo luce. Quando s'appressano son, tutto è vano nostro intelletto, e s'altri non ci apporta, nulla sapem di vostro stato umano. Però comprender puoi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che del futuro fia chiusa la porta. Entonces, ¿cuál es la duda de Dante? Dice, parece que vosotros veáis, si bien oigo, con antelación, anticipado, lo que el tiempo trae consigo. O sea, ustedes son capaces de ver el futuro, pero el presente no lo conocen, ¿no? Y entonces Farinata confirma, efectivamente es así. Nosotros vemos como aquel que tiene mala vista, sería mala luz. Las cosas que están lejos. O sea, la referencia es al defecto de la vista de los viejos, que ven no bien las cosas de lejos, pero mal cuando se acercan. Necesitan lentes para ver, para leer, no para ver las cosas de cerca. Y entonces ellos tienen la misma como limitación. Pueden ver el futuro, las cosas que están lejos, pero cuando se acercan ya se desenfocan, ¿no? y no la pueden ver, ¿no? Y por lo tanto, si otro no nos trae noticias, se altri non ci apporta, no sabemos nada de vuestro estado humano. Y aquí viene algo entonces más trágico. Puedes comprender entonces que toda muerta será nuestro conocimiento, nuestra ciencia, a partir de ese punto que del futuro la puerta quedará cerrada. O sea, cuando el tiempo terminará, o sea, todo esto vale mientras el tiempo corre. Nosotros vemos por adelantado el futuro, pero cuando el futuro terminará, porque el tiempo terminará, entonces nuestro conocimiento terminará también, ¿no? Tutta morta, que evidentemente le pone una lápida muy trágica a este estado de estos que no creyeron en la inmortalidad del alma. En el fondo, además del castigo de la tumba, está el castigo de que su propio conocimiento será prácticamente cerrado. Es como una especie
contrapaso también, como de castigo proporcionado a su no creer en eso. Como no creyeron en el fondo en la vida inmortal, se le quitará lo que es como lo más propio de la vida del alma, que es el conocimiento, ¿no? Ahora, evidentemente, aquí da, digamos, este tipo de castigo, evidentemente, un poco es una libertad teológica que se toma Dante, ¿no? Pensar que no pueden conocer nada sería como, claro, casi privarlos completamente de la naturaleza humana, cosa que no coincide con la doctrina teológica del castigo, porque, digamos, el castigo en el más allá supone que también haya un conocimiento del castigo, porque si no hay conocimiento del castigo o de la situación, claro, podría haber no un conocimiento de la historia, ¿no? Podría haber otro tipo de conocimiento. Pero claramente es una forma plástica con la que se representa el contrapaso en contra de los que no creyeron en la inmortalidad, ¿no? Después Dante se dedica a, bueno, quiere mandarle todavía un mensaje al pobre que se había quedado triste, ¿no? O sea, a Cavalcante, pensando que su hijo había muerto. Y entonces le quiere mandar un recado, por lo menos, para consolarlo. Esto lo voy a leer en español porque no tiene un especial como interés. Podéis decirle a aquel caído que entre los vivos a su hijo cuento, y que si al preguntar no he respondido, decidle que ello fue porque pensaba en la duda que habéis esclarecido. O sea, estaba como pensando en esa duda teológica que tenía, y por eso había dudado en responder, pero quiere dejar el recado que su hijo está vivo, ¿no? Aunque esta precisión también es como velada de tristeza, porque en la realidad, ¿no? Cuando Dante escribe, Guido en realidad está muerto, ¿no? Murió en el exilio al que él mismo como prior también lo había condenado. Te pido un favor, ¿me bajas también esta cortina que me está dando un poquito fuerte? Lo único que falta entonces es una pequeña reseña, solamente dos en realidad. Menciona quién más está en la tumba, ¿no? Y ya el maestro mío me llamaba, por lo que aquel espíritu rogué que me dijese quién con él estaba. Más de 1000 yacen, su respuesta fue. Federico II está en el fuego y el cardenal, y más que callaré. Se ocultó y yo mis pasos volví luego hacia el poeta antiguo, repensando las palabras que traen desasosiego. Bueno, evidentemente aquí una notita al pie de página hace falta, pero Federico II me deberían decir todos ustedes quién es Federico II. Para repasarlo una vez más, hablamos varias veces de él, pero quisiera que no lo dijera Eduardo, sino alguien más. ¿Quién es Federico II? En 2 minutos. Federico I. ¿Cómo? Federico I. No, pero no importa que te remontes a los antepasados. ¿Quién es él en concreto? Fue un rey ¿cómo se llama? Del reino del imperio. Pero no confundas reino con imperio. Fue rey y emperador, pero ¿rey de qué y emperador de qué? ¿Rey de? Rey de los dominios de los normandos en Italia. Claro, rey de Sicilia, del ex reino normando del sur de Italia, y también rey de Alemania, claro. Y además fue emperador del Sacro Romano Imperio, claro. Y bueno, entre otras, bueno, hombre, dijimos, muy brillante, muy, bueno, en general gobernó bien, organizó bien el gobierno del Estado, sobre todo del Estado del Sur, que era donde él residía. Fue importante para la historia de la cultura porque fue gran mecenas de escritores, y él mismo escritor, él mismo intelectual, y por eso también él mismo epicúreo. O sea, él es parte también de esta, o más bien podríamos decir que en su época fue un poco el líder, podríamos decir, de esta corriente un poco filoepicúrea, aunque él siempre protestó cuando los papas lo acusaban de eso, siempre protestó que él era católico, pero en muchos aspectos él vivía un poco como
como epicúreo, digamos, o sea, daba la impresión digamos, de ceder también a las pasiones, etcétera, también de una manera intelectual. Aunque él, claro, acusado por los papas, siempre protestó en sus cartas que él en realidad era católico y quería defender la religión, etcétera. Y el cardenal, del cardenal no sé si hablamos, no. Ottaviano degli Ubaldini fue digamos, pero no es un cardenal cualquiera, por algo se le llama el cardenal, ¿no? No es como acá en Santiago que el cardenal es uno solo. Uno dice el cardenal porque es uno solo. Ahí cardenales había muchos. Entonces el hecho de que se le llame el cardenal es porque este llegó a ser especialmente famoso. Y bueno, evidentemente uno de los motivos de su fama también era el ser también epicúreo, o sea, en este sentido de como escéptico, no creía mucho en la vida del más allá, incluso Ottaviano degli Ubaldini, también un toscano. Se le atribuye la frase, habría dicho la frase que si existe el alma, yo la he perdido por los gibelinos. Pero sin embargo, después también él fue rápido en cambiar de bando cuando las cosas iban mal para los gibelinos. Se cambió de bando, de hecho, varias veces. Finalmente, él también participó en organizar la expedición de Carlos de Anjou. Al final, cuando se vio que los gibelinos estaban ya perdiendo, él se puso también del lado de los güelfos. Era su especialidad cambiarse de bando también. Entonces, en general, un personaje evidentemente muy, muy controvertido. Como ven, bueno, aquí pueden ver algo interesante, que los personajes históricamente relevantes, como en el primer plano de la política, como son Federico II y el cardenal, están aquí simplemente nombrados, sino que los florentinos, que son personajes también aristocráticos, pero menos históricamente relevantes, son los verdaderos protagonistas. O sea, su punto, digamos, su punto de vista personal y el punto de vista florentino para Dante evidentemente es muy importante, le da más peso, ¿no? Y finalmente cierra el canto con esta pregunta acerca del exilio. Dante está un poquito pensativo porque vuelve a pensar en la profecía que le hizo Farinata. Aquí el original es más fuerte que la traducción. Volsi passi, in ver l'antico poeta volsi passi, ripensando a quel parlar que me parecía enemigo, volviendo a pensar en ese hablar que me parecía enemigo, o sea, la profecía del exilio. Pero Virgilio no le quiere explicar más detalle, solo le dice que tu mente retenga lo que oído has contra ti. Cuando herido seas del dulce rayo que te envía aquella a la que nada se le veda, de ella sabrás la que ha de ser tu vía. O sea, cuando estaremos en el paraíso y cuando tú veas a Beatriz, aquella sería quella il cui bell'occhio tutto vede, el dulce rayo de aquella cuyo bello ojo todo ve, entonces de ella sabrás el viaje de tu vida. Ella será la que te aclarará el viaje de tu vida, ¿no? Y en realidad, como nosotros hemos leído al comienzo el canto 17, ¿se acuerdan? Eso no es literalmente así. Dante cambió evidentemente de idea. No será Beatriz, ¿no?, la que le explicará el viaje de su vida. ¿Quién será? ¿Se acuerdan? Claro, el bisabuelo o tatarabuelo, claro, cacciaguida, ¿no? Pero claro, será en presencia de Beatriz igualmente, ¿no? En presencia de Beatriz, pero será el tatarabuelo el que le explicará todo lo que referente a las profecías del exilio. O sea, aclarará lo que en el infierno habían sido profecías, como era en el estilo de las profecías antiguas, ser como crípticas, ambiguas, ¿no? En el paraíso, en cambio, se le explicitará. Y entonces, ahí termina, y ellos dejan la muralla. Este cementerio de los herejes corre todo en torno a la parte interna pegada a los muros de la ciudad de Vite, ¿no? Entonces ellos dejan la muralla, toman una vereda a la izquierda tomó, con paso presto para ir al valle que en el centro queda, cuyo hedor ahí arriba era molesto. O sea, se preparan a bajar, ¿no?, un círculo más abajo.
Bien, y aquí termina el canto 10º. Bueno, como han visto, en este canto también es muy importante la estructura, ¿no? ¿Alguien podría recapitular la estructura de esto? ¿Cómo lo organiza Dante? Es una especie, o sea, estos cantos que para él son absolutamente centrales, ¿no? Donde él evidentemente le ha puesto más empeño, son casi cada uno como un pequeño drama en sí mismo, una pequeña, como diríamos, tragedia en sí misma, con diferentes actos, ¿no? Muy cuidadosamente elaborado, ¿no? Pero no es difícil recapitular la estructura general, ¿no? ¿Cómo es la estructura general? Este círculo parte en el anterior, así que... Claro, eso es importante en la estructura, sí. Hay una preparación en el anterior. El panorama se prepara en el anterior para que esté todo listo. Cuando empieza el canto, empieza ya con la acción dramática, porque el panorama ya, como la escena del teatro, diríamos, ya se preparó. Se dice que ellos entran, termina todo la gran bulla que metían los diablos antes, de pronto entran a la ciudad de Dite, se encuentran con este cementerio y entonces alcanzan a dar una anticipación de qué se trata, son los herejes, etc. De manera que cuando empieza el canto, ya como que parte casi la acción, y como parte la acción, la tumba, uno de las tumbas de tomar tiempo, eso sería farinata. claro, claro, pregunta, claro, él mismo tiene el deseo de hablarles, ¿no? A estos, cosa que no es lo más frecuente, solamente en algunos casos bien estratégicos, él manifiesta este deseo especial de conversar, ¿no? Y aquí, claro, él está como ansioso de conversar con los habitantes, pero, claro, sorpresivamente, ahí parte sorpresivamente lo asusta como la sombra que surge a sus espaldas, ¿no? Y lo llama, ¿no? ¿Y qué hay de interesante en cómo lo llama? Aparte de la sorpresa, cómo lo identifica, ¿no? Que él lo identifica. No, y él es un... Claro, es un compatriota. Claro, ahí claramente hay una identificación. Claro, un compatriota y un compatriota de un cierto nivel, ¿no? Claro, que habla, dice, honesto, que habla de un modo elevado. Entonces, se está encontrando con un compatriota, pero no un compatriota cualquiera. Un compatriota con el que comparte en el fondo el ser de un estatus más elevado, ¿no? Claro, y ahí empieza como la confrontación dramática basada en, ¿cuál es como la... Claro, claro, que recuerda todo el conflicto entre güelfos y gibelinos, ¿no? Y entonces en esta confrontación reproducen casi como la enemistad de esos tiempos anteriores al nacimiento de Dante, ¿no? Pero es como que se impersona como ese ambiente, y de paso aprovecha de ponerse un poco al mismo nivel de importancia, ¿no? del interlocutor, como si su familia fuera más o menos del mismo peso, cosa que no era tan así, ¿no? Y después está el recurso central de la estructura, que consiste en claro, justamente, bueno, se echan en cara recíprocamente los recíprocos exilios, ¿no? Yo los eché 2 veces, pero ellos volvieron y los tuyos no volvieron, entonces se echan en cara los exilios, pero justo ahí en el momento que más están, parece como enojados, se corta bruscamente la escena, claro, y cambia completamente la atmósfera. Claro, entra en escena otro personaje distinto, claro, siempre en contexto, porque es un florentino y tiene que ver con Dante y tiene que ver con Farinata, es siempre uno cercano, ¿no? Una persona muy cercana,
pero de un carácter totalmente distinto. Claro que hace un fuerte contraste escénico, ¿no? Y eso permite, claro, cuando después termina como esta escena central que es la de Cavalcante, permite que siga después la discusión con Farinata, y cuando retoma esa conversación, ¿qué ocurre? O sea, ¿de qué se trata esta conversación? ¿Cómo? La segunda conferencia Claro, la segunda conversación. es la profecía del exilio. Claro, parte con la profecía del exilio. ¿Sí? ¿Qué más? Ya no están hostiles. Claro, ya no están hostiles, ha cambiado el tono y sí se produce nuevamente una discusión, ¿no? Porque en el fondo Farinata vuelve a como a quejarse de algo y Dante le contesta. O sea, sigue una discusión, pero esta discusión se encamina más bien a una... Le desea suerte a la descendencia de Farinata. Ah, claro, le desea suerte, pero ¿a qué se encamina la discusión en el contenido? Porque él le dice, ¿por qué los florentinos? Sé que hay una queja nuevamente, ¿no? ¿Por qué los florentinos son tan despiadados? Y entonces Dante le contesta, bueno, hay un motivo, porque los ghibellinos provocaron esta matanza de Monteverti. Ahí se le reconoce que Farinata se mudó a la ciudad. Pero claro, pero se pone en gran resalto, claramente esta es una celebración de Farinata, o sea, se quiere rescatar, ¿no? Frente a lo que estaba pasando en Florencia, en que había sido condenado, etcétera, como, en el fondo como traidor de la patria, como hereje, etcétera. Frente a toda esta condena, aquí hay una rehabilitación, ¿no? Muy fuerte. Entonces, fui yo solo, ¿no? Dice, claro, él se rehabilita a sí mismo, pero es Dante que lo está rehabilitando, ¿no? A través de sus propias palabras. Fui yo solo, ¿no? El que... estas palabras son quizá las más importantes de todas que dice el personaje. Fui yo solo, là dove sofferto fu per ciascun di Torre via Fiorenza. La frase está en pasivo, literalmente fue sufrido por cada uno. Está diciendo todos los demás. Todos los demás votaron para que se arrasara Florencia. Fui yo solo la que la defendí a riesgo de mi vida, ¿no? A riesgo que a mí me mataran también, ¿no? Y entonces, claro, se exalta el personaje de Farinata como un verdadero héroe, a pesar de haber sido ghibellino, ¿no? Bueno, eso, repito una vez más, refleja también la evolución del propio Dante, que claramente como blanco exiliado, ya no es enemigo de los ghibellinos como era su familia antes, ¿no? Ya es él muy cercano a los ghibellinos, tanto así que los prácticamente en la discusión política posterior a 1302, blancos y ghibellinos, del punto de vista güelfo, eran lo mismo, prácticamente se refundieron en un único partido, combatieron en las nuevas batallas juntos, digamos, blancos y ghibellinos contra el gobierno negro de Florencia, ¿no? Entonces claramente han pasado a ser hermanados por la misma suerte del exilio y por el mismo, al final, por la misma hostilidad contra el partido negro, el partido del Papa, ¿no? Bueno, y finalmente termina la estructura también de un modo muy como simétrico, completando el discurso doctrinal, ¿no? O sea, vuelve a completar que en el fondo, claro, estas almas tienen, digamos, su conocimiento, como no han creído en la inmortalidad, su conocimiento será finalmente, cuando termine el tiempo, será cerrado, ¿no? Entonces, claramente la parte doctrinal aquí para Dante también es muy importante, porque sobre esa parte doctrinal se juega también la tragedia de estos personajes, ¿no? Su amor, para decirlo en términos más generales, su amor que puede ser legítimo, ¿no? Amor a la patria, amor a la familia, al hijo, todos estos amores terrenales, finalmente, si no
si no se abren a la dimensión sobrenatural, terminan como en separarse de Dios, y entonces terminan en no tener una perspectiva de salvación. Entonces, terminan siendo una trampa, ¿no? Ambos personajes quedan como fijados en este amor terrenal, ¿no? Cavalcante en el amor al hijo, el amor a la familia, etcétera, y no le interesa nada más. Farinata también, su partido, las suertes históricas de Florencia, y el resto no está en su horizonte, están como, claro, su conocimiento, en definitiva, queda trágicamente limitado a lo que es el horizonte terrenal, que finalmente termina, la puerta de eso termina, y no hay nada más. Bien. No sé si hay más comentarios sobre este canto, que es, como ven, absolutamente central, ¿eh? O comentarios o preguntas. Que se va rápido. ¿Quieren descansar un poquito? Vamos a descansar un poquito.